Hola, esta es su clase número 10 de cálculo integral. En esta clase veremos el método de integración por partes. La fórmula principal del método por integración por partes es la que ustedes ven en pantalla. Esta fórmula surge de la derivada del producto de dos funciones. Nosotros sabemos que la derivada del producto de dos funciones f de x, g de x, es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Al integrar ambos lados de la igualdad, tenemos que esto es igual por la linealidad de la integral, tenemos que esto es la suma de dos integrales ahora del lado izquierdo, ya que la diferenciación y la integración son operaciones inversas, tendríamos que esto es solamente f de x por g de x. Y del lado izquierdo ponemos lo mismo. Y vamos a despejar este término. Entonces lo que nos queda es que la integral de f de x, g' de x, t de x, es igual a f de x por g de x menos la integral de g de x f' de x. Entonces si hacemos u igual a f de x y b y d de b igual a g' de x, d de x, la fórmula se convierte en lo siguiente. Sería la integral de u d de b. Esto sería entonces d de b igual a g' de x, d de x implica que cuando yo integro d de b igual a g' de x, del lado izquierdo tengo que esto es b y del lado derecho obtengo que una primitiva de g' de x es g de x. Entonces esto nada más sería g de x. Y entonces sustituyendo obtendría que esto es u por b menos la integral de b de du. Como u es f de x, cuando saco la diferencial de u, lo que obtengo es que d de u es igual a f' de x d de x. Y entonces obtengo esta fórmula. Que es la que aparece al principio. Entonces la fórmula anterior se utiliza para encontrar integrales de la forma donde el integrando es el producto de dos funciones. Entonces lo que uno debe de decidir quién va a ser u y quién va a ser d de b. Entonces el primer paso es saber quién es u y d de b. En realidad no hay una regla para elegir quién es u y quién es d de b, pero
d de b suele ser el factor más complicado. El segundo paso es aplicar la fórmula de la integración por partes, que sería la integral de u de db es igual a u por b menos la integral de b de du, donde la integral que está a la derecha es una integral que podemos calcular. Hay otras reglas para determinar quién debe de ser u. U debe de ser el factor cuyo nombre aparece antes en cualquiera de las siguientes listas. Entonces, esta se llama la regla Alpes. Y esta se llama la regla Liate. Podemos utilizar cualquiera de las dos listas, pero sin embargo puede suceder que no funcione. Entonces vamos a utilizar el método de integración por partes para calcular la siguiente integral. Entonces el integrando de nuestra integral tiene dos factores. Uno sería x cuadrada y el otro sería logaritmo de x. Ahora, si aplicamos, por ejemplo, la regla Alpes, vemos que el logaritmo natural de x es una función logarítmica. Y la otra función es una función polinómica o una potencia, que sería x al cuadrado. Y entonces, como logaritmo natural de x está antes que x cuadrada, entonces u tendríamos que elegirla como logaritmo natural de x. Aquí, por ejemplo, en la regla Liate tendría que ser logaritmo de x. Y algebraicas estaría x cuadrada. Entonces, por la regla Liate tendríamos que escoger u logaritmo natural de x. Entonces vamos a encontrar quién sería d de u. Entonces d de u sería d de x sobre x. Ahora, ¿quién sería b? Para encontrar b tendría que integrar esto. Entonces sería la integral de x cuadrada de dx. Entonces del lado izquierdo esto es b y del lado derecho esto es x al cubo sobre 3. Entonces utilizo la fórmula de la integración por partes. Entonces mi integral, que es x cuadrada logaritmo de x, d de x, la podemos ver, lo voy a escribir otra vez, aquí sería logaritmo de x cuadrada d de x. Entonces elegimos u, logaritmo natural de x, y elegimos d de b a x cuadrada d de x. Entonces, por la fórmula de integración por partes, esto sería u por b, que sería u sería el logaritmo natural de x, por b, que sería x al cubo sobre 3, menos la integral de b, que sería x al cubo entre 3 por
Y d de u sería d de x sobre x. Y entonces aquí obtendríamos que esto es x al cubo logaritmo natural de x sobre 3 menos, y esto se simplifica, puedo sacar el 1/3 de la integral, entonces sería 1/3 por la integral de x al cuadrado de dx. Entonces, esta integral que obtenemos aquí la podemos calcular. Entonces, esta la podemos calcular. Entonces, esto es igual a x al cubo logaritmo de x sobre 3 menos 1/3 de x al cubo sobre 3 y pongo la constante de integración. Entonces, finalmente, nuestra integral quedaría como x al cubo logaritmo de x sobre 3 menos 1/2 de x al cubo más c. Y esta sería nuestra respuesta. El inciso 2 nos pide calcular la siguiente integral. Entonces lo que vamos a hacer es escribir nuestro integrando como el producto de dos funciones. Entonces esto se puede ver como x por x menos 5 a la 1/2. A la menos 1/2. Entonces, d de b debe ser el factor más complicado. Entonces, siguiendo esta regla, el factor más complicado sería entonces x menos 5 a la menos 1/2 de dx. Y u tendría que ser x. Entonces, haciendo esto, obtengo que al integrar ambos lados de la primera igualdad, tendría que esto es igual a la integral de x menos 5 a la menos 1/2 de dx. Entonces, del lado derecho, del lado izquierdo tengo b. Esta integral la puedo resolver por sustitución haciendo w igual a x menos 5. Entonces lo que obtendría aquí sería w, esta integral, entonces haría este cambio de variable. En esta integral, y lo que obtendría es que la integral de w a la menos 1/2 de w. Y entonces haciendo la integral, esto me quedaría w a la 1/2 sobre 1/2. Sustituyendo mi cambio de variable, obtendría que esto es x menos 5 a la 1/2 por 2. Ahora me faltaría saber quién es ddu. Ddu es ddx. Y entonces ahora sí utilizo la fórmula de la integración por partes, que sería ddb es igual a u por b menos la integral db de du. Y entonces lo sustituyo acá. Entonces habíamos quedado que u es x y b
tendría que ser, voy a poner aquí el 2 por x menos 5 a la 1 medio. Menos la integral de b, que sería 2x menos 5 a la 1 medio por la diferencial de u, que sería d de x. Y entonces, si se fijan, esta integral la podemos calcular por un cambio de variable. Entonces esto me quedaría 2x. Voy a poner ya la raíz, que sería x menos 5, menos la integral de x menos 5 a la 1 medio de dx. Ahora esta integral la podemos resolver, la podemos evaluar haciendo un cambio de variable, que sería, por ejemplo, b igual a x menos 5. Entonces lo que obtendríamos sería, tendríamos que calcular, la voy a poner acá, tendríamos que calcular la integral de b a la 1 medio de db. Y esto es claramente 3 medios, y acá sería b a la 3 medios, más la constante de integración. Esto nos da 2x, la raíz de x menos 5, menos 2 veces la integral que calculamos aquí arriba, que sería 2 tercios x menos 5 a la 3 medios. Y esto nos da 2x raíz de x menos 5 menos 4 tercios de la raíz cúbica de x menos 5 al cuadrado, más la constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces, siguiendo la regla Alpes, x al cubo sería una potencia. Y la exponencial, la función e a la x sería una función exponencial. E a la x. Entonces, lo que nos sugiere la regla es que escojamos a u como la primera que aparece. Entonces, hacemos u. Entonces, voy a poner aquí u igual a x al cubo. Y entonces d de b va a ser e a la x de dx. Entonces vamos a hacer aquí, entonces d de u sería 3x cuadrada de dx. Para obtener b integramos ambos lados, entonces sería d de la integral de d de b es igual a la integral de e a la x de dx. Del lado izquierdo tenemos que esto es b y del lado derecho es e a la x. Y entonces ya tenemos los datos para hacer nuestra integración por partes. Entonces esto sería el producto de u por b, que sería x al cubo e a la x. Menos la integral de b e a la x por d de u, que sería 3x al cuadrado de dx. Entonces voy a continuar acá. Esto sería x al cubo e a la x menos, voy a sacar el 3, que sería la integral de e a la x la integral de x cuadrada
e a la x d de x. Y entonces lo que observamos aquí es que esta integral no la podemos calcular. De manera inmediata. Pero se parece mucho a la primera integral, solamente que lo que hicimos fue disminuir el exponente de x al cubo. Entonces esto nos sugiere que hagamos otra vez integración por partes. Entonces voy a poner aquí lo mismo, aquí sería x al cubo e a la x menos 3 veces, y aquí aplicamos otra vez integración por partes. Entonces lo voy a poner en verde. Entonces, por integración por partes otra vez, u tendría que ser x al cuadrado. Y d de b sería lo mismo, e a la x d de x. Entonces lo que obtendría aquí es que d de u sería 2 veces x d de x. Y b, análogamente al primer caso, tendríamos que esto es e a la x. Entonces esta integral tendría que ser u, que sería x cuadrada, por e a la x menos la integral de b, que sería e a la x, por la derivada, por la diferencial de u, que sería 2x d de x. Ahora, simplificando tenemos lo siguiente, esto sería x al cubo por e a la x menos 3x cuadrada e a la x más 3, y el 2 de la integral podemos sacarlo. Entonces nos quedaría menos 6. Entonces nos quedaría más 6 la integral de x e a la x d de x. Ahora vemos que esta integral todavía no la podemos calcular. Pero podemos hacer otra integración por partes. Entonces lo voy a poner aquí en azul. Entonces igualmente aquí sería u igual a x, d de b sería igual e a la x, d de x. Y entonces esto lo podemos escribir como sigue. Entonces d de u sería d de x y y b sería e a la x. Entonces voy a continuar aquí. Esta integral, voy a poner una flecha aquí. Tendríamos entonces que x al cubo e a la x menos 3x cuadrada e a la x más
6. Y ponemos aquí entre corchetes la integral que corresponde a la integración por partes, que sería u por b, que sería x e a la x menos la integral de b e a la x de du, que de du sería x. Y entonces ahora sí, esta ya la podemos calcular. Entonces, continuando aquí abajo, sería entonces x al cubo e a la x menos 3x cuadrada e a la x más 6 x e a la x menos e a la x más la constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora vamos a resolver la misma integral, que sería x al cubo e a la x de dx por el método tabular. Entonces vamos a poner el primer renglón, vamos a poner más. Y vamos a poner en la columna D, vamos a poner la función u, que en nuestro caso elegimos como x al cubo. Y d de b corresponde a e a la x. Entonces lo que vamos a hacer en la columna S, vamos a ir alternando los signos. Más, menos, más, menos, más. Y en la columna D vamos a derivar la función. Sería 3x al cuadrado. Si derivo otra vez, esto sería 6x. Y si derivo otra vez, esto sería 6. Y si derivo otra vez, sería esto 0. Del otro lado, si integro la función e a la x, esto lo que obtengo es e a la x. Entonces siempre obtendría e a la x. Entonces, de acuerdo con la regla tabular, tendría que poner el primero sería más x al cubo, por e a la x. Luego sería esta parte. Sería menos 3x al cuadrado por e a la x. Luego el siguiente sería 6 más 6x por e a la x. Luego el siguiente sería menos 6e a la x. El último renglón tendría que poner más la integral de 0 por e a la x de dx. Pero esta es la integral de 0, que sería una constante. Esto sería 0, sería una constante. Entonces finalmente la respuesta utilizando el método tabular sería x al cubo e a la x. Y esta sería la respuesta. Entonces si la comparamos con lo que hicimos anteriormente, entonces obtuvimos lo mismo. Aquí me faltó un 6. Faltó multiplicar este por acá, por este factor, y entonces tendríamos lo mismo. Entonces, como último ejemplo, veamos la siguiente integral. Entonces vamos a utilizar el método tabular. Entonces tenemos que saber quién va a ir en la columna D y quién va a ir en la columna I. Exponencial está aquí y la función seno 4x está por debajo.
entonces debería de elegir como d a la función exponencial. Y en el otro caso sería la función seno de 4x. Aquí tendría que ir un más, luego sería menos. La derivada de e a la x sería e a la x. Ahora, ¿quién es la integral de seno de 4x? De dx. Entonces, para calcular esta integral tendría que hacer un cambio de variable. Aquí sería u igual a 4x. Entonces me quedaría aquí entonces la integral de seno de u por la diferencial de x. Pero la diferencial de x sería d de u sobre 4. Entonces esto sería d de u y tendría que poner aquí un cuarto. Y esto sería un cuarto de coseno de menos coseno de u. Y esto sería menos coseno de 4x sobre 4. Y entonces en la columna I tendría que ir menos coseno de 4x sobre 4. Luego continuamos con el siguiente renglón, ya que si se fijan en esta parte, que correspondería a la... Ya que luego continuamos porque en este renglón tendríamos que calcular la integral del producto de estas dos funciones, e a la x menos coseno de 4x entre 4, la cual no podemos calcular todavía. Entonces voy a seguir calculando las derivadas y las integrales. Entonces sería más, aquí sería e a la x, y aquí me quedaría, entonces tendría que integrar menos coseno de 4x sobre 4 de dx. Entonces esto sería menos un cuarto de la integral de coseno de 4x de dx. Entonces tendría que hacer un cambio de variable para sacar este 4 que está en el argumento del coseno. Entonces ya no va a ser el cambio de variable, sino ya con la práctica uno sabe que esto me va a quedar menos un cuarto y tendría que multiplicar por 4. El denominador porque aparece aquí este 4. Por seno de 4x. Entonces aquí en este renglón me quedaría entonces menos un 16avo de seno de 4x. Entonces vamos a escribir nuestra integral utilizando el método tabular. Entonces esto sería, lo voy a poner en rojo, que sería más e a la x por menos coseno de 4x sobre 4. Luego aquí sería menos e a la x por menos un 16avo de seno de 4x. Y luego tendría que poner
más la integral del producto de estas dos funciones, que sería e a la x por menos 1 sobre 16 de seno de 4x d de x. Entonces voy a escribir toda vez. Entonces voy a escribir lo que obtuvimos. Entonces e a la x seno de 4x de dx es igual. Ahora, si se fijan, esta integral es la misma que está acá. Por eso es que nos detuvimos en ese renglón. Porque vimos que hay una relación inmediata entre la primera integral y la última integral que obtuvimos. Entonces vamos a pasar del lado izquierdo esa integral. Entonces lo que obtenemos entonces aquí tenemos que la integral de e a la x seno de 4x de dx es igual, aquí nos quedaría, esto es 1 más 1 sobre 16, nos quedaría 17 16avos. Entonces si paso esto del lado derecho multiplicando por su inverso, me quedaría, aquí me falta un menos, entonces sería aquí 16 sobre 17 de, voy a poner aquí primero el término que tiene signo positivo, que sería e a la x seno de 4x sobre 16 menos e a la x coseno de 4x coseno de 4x sobre 4 más la constante de integración. Esto se puede simplificar más. Voy a poner e a la x sobre 17 por seno de 4x menos, aquí me quedaría 4 coseno de 4x más la constante de integración. Y esta ya sería mi respuesta.